Las cuentas de ahorro previsional voluntario, los APB, aumentaron un 123% desde la puesta en marcha de la reforma previsional, subiendo de 400.000 en el año 2008 hasta 893.000. ¿Desde qué edad es recomendable optar por un APB? ¿Puede verse afectado mi APB con los riesgos en Grecia y China? ¿Es mejor elegir esta opción antes que invertir, por ejemplo, en un bien tangible? Vamos a responder a estas preguntas. Nos acompaña para eso Sergio Tricio, gerente general de Rubix. Sergio, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, primero, ¿qué tan útil es tomar un APB y desde qué edad se recomienda para que el ahorro alcance a mejorar considerablemente mi pensión el día que me jubile? Sí, bueno, la verdad que el APB viene a solucionar o a llenar ese espacio que deja las bajas pensiones hoy en día y el bajo ahorro que tenemos desde el punto de vista de lo que es obligatorio. Por lo tanto, compensa y sirve mucho para aumentar las pensiones y por lo tanto, desde esa perspectiva, lo más recomendable es comenzar a muy temprana edad. Mientras antes uno comience a ahorrar, es mucho mejor porque uno de esa manera se beneficia por la rentabilidad que puede generar ese ahorro y adicionalmente por los intereses que va pagando sobre intereses en el tiempo, que eso se va amplificando y por ejemplo, si uno pudiera ahorrar en el tiempo 10 millones de pesos en un tiempo razonable, eso se termina triplicando prácticamente al jubilar. Por lo tanto, mientras antes uno comience, es mucho mejor. De hecho, se hacen cálculos que si uno comienza a los 30 años de edad a depositar 10.000 pesos mensuales, eso se va a traducir en una pensión en los hombres de aproximadamente 90.000 pesos y en las mujeres de aproximadamente 50.000 pesos. Pero eso uno tiene que hacerlo de manera constante y obviamente por todo el tiempo que resta. Ahora, ¿qué rentabilidad tienen los APB? Porque me pregunto si a lo mejor yo hago ese mismo ahorro en un depósito a plazo durante años, si no tendré una rentabilidad similar y más segura también. Sí. Bueno, lo que ocurre es que nosotros contamos con la historia que nos han entregado los APB que administran las AFP y por otro lado también todas las instituciones que proporcionan este servicio también, que hay bancos en ese caso, corredores de bolsa y un montón de administradoras de fondos mutuos. Entonces, va a depender mucho de dónde uno destine esos ahorros. La historia nos dice que en promedio anualmente uno debiera rentar aproximadamente un 8%. ¿Ya? Y eso es bastante más que un depósito a plazo. Hoy día un depósito a plazo en el año nos da un 3,5%. Por lo tanto, en general, en la historia, nos entrega buenas rentabilidades. ¿Y con qué riesgo funciona la rentabilidad del APB? Porque una cosa es lo que uno diga que espera que rente y otra cosa es que se venga una crisis como el año 2009 donde los fondos perdieron muchísima plata, casi todos los fondos, o todos en realidad. El E fue el que menos perdió porque es el más conservador, pero efectivamente hemos visto periodos donde uno llevaba tal cantidad de millones acumulados, viene una crisis y esos millones se reducen. Con el APB pasa lo mismo, no es que sea garantizado. Exactamente, acá también funciona con la misma dinámica. También está sujeto a la rentabilidad. Absolutamente, como nosotros hoy día tenemos 5 fondos donde se administran los dineros de todos los chilenos, hay mayor rentabilidad y mayor riesgo que el fondo A y menor rentabilidad y menor riesgo que el fondo E. Y los cálculos que están hechos en la historia reciente para lo que son los APB de las AFP es aproximadamente un 8% que está contabilizando lo que es el fondo C, que es el de riesgo moderado, el intermedio. Pero sin duda, si viene una crisis y las cosas se ponen mal, pueden verse afectados estos ahorros como en cualquier instrumento de inversión. Por lo tanto, eso hay que siempre contemplarlo y por eso hay que tomar las medidas y hay que estar atento a cómo se están moviendo los mercados finalmente. Ahora, depende mucho de la capacidad de ahorro que tenga cada persona, me imagino yo, pero también existe la posibilidad de poder invertir, por ejemplo, en otro tipo de bienes. Estoy pensando en un inmueble, a lo mejor un departamento chiquitito que se vaya valorizando en el tiempo, que uno dé un pie moderado y que se vaya pagando relativamente solo, lo arriendo y ahí está, y el día que yo ya me jubile lo puedo vender, lo puedo arrendar y ahí puedo percibir un ingreso adicional. Para las personas que tienen esa posibilidad, ¿es mejor tomar una APB o es mejor optar por un bien inmueble? Lo mejor es siempre ahorrar, de la manera que sea. Es lo que todo el mundo intenta, lamentablemente en Chile no mucha gente tiene, o sea, el sueldo escasamente alcanza para pagar las cuentas, pero para aquellos que sí tienen la posibilidad... en ese caso hay diferentes alternativas y yo diría que las dos son buenas con sus virtudes y sus defectos. La verdad que las propiedades en el último tiempo se han revalorizado mucho y han sido muy exitosas en la historia reciente y todas las personas tendemos a acordarnos de lo más reciente. Por lo tanto, hay que tener en cuenta de que esta alza de precios y esto de que se paguen solo las propiedades ha sido algo muy atractivo en el último tiempo, pero no siempre ocurre así.
Por ejemplo, en los últimos meses hemos visto una caída en la demanda por los arriendos y eso hace que inmediatamente las valorizaciones de las propiedades tiendan a normalizarse o a caer un poco. Ya, pero Eso todavía no ha ocurrido, pero podría ocurrir en el futuro. Me imagino que nunca vas a hacer una pérdida como la que se puede haber hecho, por ejemplo, el año 2009 en una propiedad. O sea, ¿cuándo se desvaloriza una propiedad a tal nivel que la inversión no haya valido la pena? Sí, es que lo que ocurre, que igual hay que tener en cuenta, y no es menor, es, por ejemplo, el caso de gente que puede tener una propiedad y no la arriende por algunos meses, y que eso haga que siga pagando el dividendo y no se pague solo como muchas veces se dice. Entonces también hay algunos riesgos. También existe el riesgo de que, por ejemplo, un arrendatario no se porte muy bien y te deje el departamento mal y tengas que arreglarlo. Y entonces hay hartos costos que van asociados y que hace que la rentabilidad de una propiedad no sea tan extraordinaria como en algunos casos se puede ver. Hay riesgos y de todas formas, y para responder tu pregunta, de todas formas yo creo que en el tiempo la rentabilidad que puede entregar una propiedad es mayor que la APB. Y tiene estas seguridades que tú mencionas de que al final es una propiedad, es un bien mueble que uno lo ve ahí tangible. Y por lo tanto es una buena alternativa sin duda, pero se necesita también un mayor nivel de ahorro porque obviamente entregar un pie y pagar las cuotas en el tiempo también son mucho superiores que una APB que puede partir de 10.000 pesos. ¿Hasta cuándo es recomendable tomar una APB? ¿De qué edad hacia arriba ya no vale tanto la pena porque el umbral de la jubilación está muy cerca y por lo tanto uno tendría que inyectar mucho dinero, ahorrar mucho mensualmente para que realmente esto tenga una incidencia en lo que va a ser la jubilación mensual? Sí, hay dos cosas importantes en el APB, que no lo hemos mencionado, que hemos hablado solamente de la rentabilidad, 15%. que es el tema tributario, Sí. que ahí hay un ahorro no menor. Si uno ahorra, cuando tiene rentas bajas, que bajas se dice desde 3 millones de pesos hacia abajo, pero, sí, muy curioso. claro, pero desde ese nivel hacia abajo se hace mucho más atractivo el régimen A, que uno tiene una bonificación de un 15% de inmediato. Por lo tanto, si uno ahorra 100.000 pesos... ¿Perdón, una bonificación en qué? Porque a lo mejor la gente no tiene idea. Sí, es una bonificación que el gobierno hace que finalmente eso se traduce a pagar menos impuestos. O en este caso, directamente un bono Pero extra. es una rebaja de impuestos. Sí, o en este caso el régimen A es inmediatamente un bono de un 15% por el ahorro que las personas hacen. Ya. Por lo tanto, en términos súper simples, si uno ahorra 100.000 pesos en el año, uno está obteniendo de inmediato una rentabilidad de un 15% por esta bonificación que hace el gobierno. Perfecto. Y a eso le sumamos también la rentabilidad que pueden tener esos fondos. Por lo tanto, eso es muy atractivo. Y se va engrosando el monto. Digamos. Claro, por lo tanto, desde ese punto de vista es muy atractivo por los impuestos que uno rebaja. Y eso ya lo hace una inversión atractiva. Y otra cosa muy importante es que la APB también se considera como un seguro en época de vacas flacas, porque si uno queda desempleado, uno puede acceder a esa APB y puede retirar esos fondos sin castigo o un castigo menor por retirar esos fondos cuando uno no tiene ingresos. Por lo tanto, eso también es un segurito, en este caso, muy atractivo para épocas de vacas flacas. Por lo Ya, tanto, pero eso es bueno atractivo existir. cuando mi umbral de jubilación está lejos, porque voy a tener varios años para poder ir inyectando dinero y por lo tanto hacer que mi fondo sea mayor y mi jubilación, no sé, en vez de 200.000 pesos sea de 230, 240, 250.000. ¿Cuándo ya es tarde para tomar una APB? Porque siempre se recomienda tómelo lo antes posible. Ojalá cuando un joven ya ingrese al mercado del trabajo tome una APB porque eso le va a aumentar su jubilación. Pero cuando ya es tarde, cuando uno dice, sabe que ya no vale la pena porque en realidad va a alcanzar a acumular muy poco para la jubilación y no va a tener una incidencia mayor, no sé, va a incrementar en 5.000 pesos. Precisamente por ese beneficio de que uno puede sacar esa APB en cualquier minuto y principalmente cuando uno se queda sin ingresos, puede ser hasta los 65 años, los 64 años, Siempre los 60 años. beneficioso. Siempre bueno, porque si tú estás muy cerca de la jubilación, no ahorraste antes y sabes que vas a dejar de percibir ingresos y solamente una jubilación que probablemente no te va a alcanzar, esta APB no lo incluyes en la pensión completa y tú lo puedes dejar extra para ir sacando su ahorro de manera como a ti te acomode. Por lo tanto, siempre es bueno hasta la edad que sea, porque al final es un ahorro extra. Sergio, todo esto nos viene a dar cuenta, también me acuerdo que hace poco se habló de la hipoteca reversa, que tenía que ver con esta posibilidad de que los adultos mayores hipotequen su casa para aumentar las jubilaciones. Finalmente aquí la gran verdad es que las jubilaciones no están alcanzando y que el sistema de fondo de pensiones no está dando abasto y no está cumpliendo la promesa que era esta tasa de reemplazo de un 70% para que se equipare más o menos a lo que la gente gana al momento de jubilarse. Desde ese punto de vista, me gustaría saber cómo rentabilizar esto que todavía es insuficiente. Te lo pregunto porque ayer venía un artículo en El Mostrador que me llamó la atención, que hablaba de que finalmente desde el 2009 hasta ahora el fondo más rentable ha sido el fondo E. Todos los fondos perdieron para la crisis del 2009, el fondo E, que es el más conservador, perdió mucho menos, y después de eso el A, el B, el C han tenido rentabilidades mucho más oscilantes que el fondo E, que ha tenido en torno a un 5% de rentabilidad sostenida. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué crees que debería hacer el fondo
¿Cómo maximizar? Porque siempre te dicen no se cambie, no se cambie, no se cambie, si usted es joven no se cambie, pero lo cierto es que en el último tiempo los fondos más riesgosos no han rentado lo que uno esperaría. ¿No será bueno en este momento irse a un fondo más conservador como el E? Y a lo mejor lento pero seguro, tener más platita y no hacer esas grandes pérdidas que pueden ser una merma súper importante cuando uno lleva cierta cantidad de plata acumulada, como le pasó a mucha gente en 2009. Sí, yo soy bien defensor del fondo E o de los activos menos riesgosos porque al final el retorno sobre el riesgo no se compensa. Es decir, uno, claro, si se acierta, que es muy difícil que lo haga porque es muy difícil cambiarse en el momento adecuado constantemente, eso es casi imposible. Y además no tiene el tiempo y no lo entiende, es así. Seamos honestos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy defensor de la estabilidad porque al final eso te entrega un retorno más constante en el tiempo. El fondo A en los últimos años ha rentado mucho más que el fondo E y obviamente ha sido más atractivo. Y tengo entendido que en los últimos años también. En el largo plazo, el fondo A siempre tiende a entregar una rentabilidad muy superior al fondo E. Ya, pero si uno compara lo que pierde el fondo A frente a una crisis versus lo que pierde el fondo E, ¿no quedará más o menos equiparado o no quedará el fondo E por sobre el fondo A, que finalmente hace una pérdida mayor porque también es más sensible a los momentos de crisis? Exactamente, ahí está el riesgo y por eso cuando generalmente uno empieza a ver las alarmas de lo que está pasando en los mercados y ya cuando ocurre eso y uno lo ve en la noticia ya es demasiado tarde. O sea, entonces, yo ahora que está el tema de China y el tema de Grecia, estoy pensando sinceramente, y perdón que me ponga a mí de ejemplo, pero me imagino que con esto represento a gente que está en su casa, seriamente en cambiarme un fondo menos arriesgado, más conservador, cosa que si aquí de verdad hay un riesgo real, uno tenga la menor merma posible en sus fondos ya ahorrados. ¿Tú harías esa recomendación hoy día? Estamos viendo con preocupación Grecia, estamos viendo con preocupación China, la situación mundial en general es tan cambiante. ¿No será un buen momento para cambiarse cuando generalmente desde la AFP te dicen que no te cambies? Pero claro. Sí, o sea, bueno, han surgido algunas empresas que recomiendan estos cambios. Nosotros dentro de nuestros servicios también recomendamos hacer cambios, pero nosotros tenemos la cautela de hacerlo muy contadas veces, porque no es muy bueno cambiarse constantemente. Uno es muy difícil que le gane a la rentabilidad que te puede entregar el fondo A o E de manera constante en el tiempo. Hay que ser muy entendido para ir viendo paso a paso cómo van rentando los distintos fondos. Sí, y además hay ciertos requisitos y complejidades del sistema que hace que no sea tan fácil también hacer el traspaso. Pero hoy día nosotros, hace un par de semanas, nosotros recomendamos cambiarnos al fondo E, porque además de China y Grecia, que pueden ser cosas que ya pasen y no sea tan terrible como se muestra, porque pueden haber soluciones, creemos nosotros, hay otros temas que son importantes también. La bolsa norteamericana subió un 200% en los últimos 5 o 6 años. Entonces ya también le queda poco espacio para seguir subiendo y desde ese punto de vista también en Estados Unidos van a subir las tasas y es otro riesgo que se suma. La rentabilidad va a ser menor. Entonces, claro. Entonces tú recomendarías hoy día a la gente que nos ve, indistintamente de su edad, porque siempre han dicho también que para la gente más joven es mejor estar en el A o en el B porque tiene más tiempo por delante para ahorrar y por lo tanto se puede arriesgar un poco más y puede hacer las pérdidas en caso de que vengan pérdidas. ¿Tú indistintamente de la edad recomendarías refugiarse en el fondo E? Sí, para todo el mundo sería hoy día recomendable más el fondo E porque para estar más estable, más tranquilo, pero lo que sí tendría cuidado es que si una persona que nos está escuchando es joven y se cambia de la A al E y después no se cambia de E a la A, sería una mala decisión, porque para esa persona joven debería estar por más tiempo en el tema es cómo achuntarle al momento en volver a cambiarse de E a la A. Sí, si no va a estar preocupado la persona de estar constantemente cambiándose o mirando lo que pasa y no tiene la asesoría adecuada, es mejor quedarse para la gente más joven. Claro, de hecho, porque claro, es un promedio, en definitiva, y todas las estadísticas históricas de los fondos de pensiones son consideradas respecto al fondo C. Ahora, ya, y para finalizar, ¿cómo uno puede saber que efectivamente están gestionando bien los fondos de uno? ¿Cuánta diferencia hay entre una aseguradora y otra cuando uno tiene este entendimiento que yo te he dado a conocer, de decir, bueno, si tú me dices que hay que cambiarse de E a la y yo no voy a saber el momento, mejor me voy al C? Es una cosa como muy intuitiva, que en el fondo uno entiende poco, porque en realidad uno no está en el día a día, en el conteo, ni cómo corre la bolsa, uno simplemente percibe algunas cosas. ¿Cómo darse cuenta que efectivamente mis fondos están siendo bien gestionados y las diferencias que hay entre estar en una AFP o en otra? Sí, bueno, hay hartas cosas y detallitos que dependen mucho de la persona, del capital que tiene administrado, de cuánto es lo que paga mensualmente por estar en esa AFP. Comisión. Hay hartas cosas, ¿Ya? Pero quiero hacer un alcance que no es menor y que se ha citado el fondo de pensiones en el último tiempo por dos economistas muy respetados. Sebastián Edwards, que vive en Estados Unidos y que va a recibir una pensión en California. Y ayer el economista de la Universidad Católica, Schmidt-Hebel, que es un economista muy respetado también en nuestro país. Y ellos dos hacen mención respecto a la rentabilidad que generan los fondos de pensiones en Chile.
Y con todas las métricas de todos los países OCDE estamos en el top de top. La verdad que uno puede criticar y puede decir que, claro, y hay muchas cosas que son mejorables y estoy absolutamente de acuerdo con eso, y de hecho se tienen que hacer cambios no menores para que finalmente las jubilaciones aumenten. Y se está estudiando, está trabajando la Comisión Bravo, que debería entregar su informe en agosto. Y algo muy impopular lo que se debería recomendar y cambiar, y por lo tanto es muy difícil que se haga, pero es necesario aumentar la jubilación, aumentar la jubilación y también aumentar la cotización, que las empresas le pongan más cotización también a los empleados. Pero hasta ahora, con las rentabilidades que tenemos de la AFP, históricamente la verdad que son muy buenas. Y si uno lo compara con toda la industria de administración de inversión en el mundo, también es muy buena. Porque, por ejemplo, la gran ventaja que tienen los fondos de pensiones acá en Chile es que cobran muy poco por administrarte el dinero. Ya eso se hace en promedio, hay un montón de cosas que no vale la pena destacarlo y detallarlo, pero la verdad que si uno compara, por ejemplo, cómo administran la AFP respecto a otras instituciones que administran, es mucho más barato y eso finalmente se traspasa en mayor rentabilidad. Por lo tanto, yo diría que, de acuerdo a los estudios que hay hasta ahora, está bien. Obviamente que hay cosas que se pueden mejorar y uno siempre quisiera más, y particularmente el tema de que la AFP no pierden si es que nos va mal a todos con los fondos que administran. Y eso obviamente que es algo que se debería mejorar. Pero de todas formas, la administración hasta ahora ha sido muy buena y comparablemente con otros instrumentos también ha sido bastante superior. Bien, pues vamos a quedarnos pendientes, no vamos a profundizar más en este tema porque no me alcanzaría el tiempo, Sergio. De todas maneras, yo creo que lo que toda la gente aspira es a tener una jubilación digna que le permita seguir viviendo en una etapa donde la vida se pone mucho más cara porque necesitas los remedios, y tú ya no tienes el trabajo, la fuente laboral para poder hacerlo. Entonces también hay que ver cómo hacer de este sistema más justo, más con mayor retribución en una edad donde la gente particularmente lo necesita mucho. Y sabemos ahí que han cambiado también las perspectivas de vida. Hay que hacer un ajuste, vamos a ver qué va a proponer la Comisión Bravo, qué finalmente se va a aplicar o no, pero lo cierto es que hoy día las pensiones a muchos no les alcanzan, a la mayoría por lo demás, y hay que hacer ajustes. Gracias por esta entrevista, que te vaya muy bien, que tengas un buen día. Igualmente, que estés bien, gracias.